Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y la sintonía que escuchamos de fondo nos ayuda a adentrarnos en la historia de las palabras, una nueva sección que abrimos en esta 16ª temporada aquí de Ser Historia en la cadena SER, y como hicimos hace pocas semanas con nuestro invitado José Luis Díaz Prieto, él es palabrista, un palabra que me he inventado yo, pero que creo que viene muy acorde a su pasión, ese estudio del lenguaje y de las palabras. Él es profesional de la publicidad, pero bueno, y buen seguidor de nuestro programa. José Luis Díaz, de nuevo, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar en Ser Historia. Hace pocas semanas hablábamos de un término que tenía ese trasfondo mágico, ese trasfondo astrológico casi, con esos orígenes en la antigua Grecia. En esta ocasión, ¿cuál es la palabra? Cretino, ¿no? Que tiene también un significado absolutamente increíble. Inesperado, ¿no? Inesperado. Sí, es una palabra que utilizamos normalmente como una ofensa, ¿no? Llamamos a alguien cretino, ¿no? Es una ofensa. Sin embargo, realmente cretino, originalmente, y nos lleva al siglo XVIII, originalmente no significaba más que cristiano. Era una palabra francesa, de los Alpes, con la cual se definía a un cristiano, crétin, cristiano, lo mismo que cristiano, y el crétin de los cristianos de los Alpes, pero lo voy a aclarar un poco. O sea, el tema es que en los Alpes, como también en otras regiones, incluido las urbes en España, muchas personas en los tiempos pasados, en siglos pasados, tenían un déficit de yodo. Eso significaba que tenían, bueno, el bocio le llamamos nosotros, goitre le llamamos los franceses. Eso significaba que tenían un cierto retraso mental, ¿no? Entonces, el hecho es que uno de los grandes naturalistas y quizás el fundador del senderismo y del alpinismo, que es Horacio de Saussure, en el siglo XVIII, pues viajó a los Alpes, escribió un libro precioso que es Viaje a los Alpes, y descubrió que a estos hombres que estaban afectados del bocio les llamaban cristianos, pero como también nosotros llamamos paisanos a la gente normal, era un cristiano, una persona normal, indiferenciada, un cristiano, como definitiva, pues bueno, pues una persona, pero esa palabra cristiano, crétin en francés, quedó como sinónimo de persona retrasada mentalmente, y así es como entró en el lenguaje francés y después también en el castellano la palabra cretino, que tiene ese origen en los Alpes, en el libro que escribió Horacio de Saussure, no confundir con su bisnieto Fernando de Saussure, el lingüista, ¿no? Y entonces ahí cristiano significaba meramente un paisano. También nosotros, a veces, en el lenguaje castellano también, la lengua castellana también tiene esa idea. A veces se dice, es un bendito. Hay, bendito casi como sinónimo de una persona un poco tontuna, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, realmente es muy curioso esta transición, ¿no? de cretino o de cristiano a cretano. Así que cuando a alguien le decimos que es un cretino, si nos fijamos en la etimología, si nos fijamos en el origen de la palabra, lo que le estamos diciendo es simplemente que es un cristiano, en cierto sentido, ¿no? Es curioso también uno de los significados, ¿no? que tiene y que cambia, ¿no? Cuando me lo comentabas el otro día en las ideas que proponías para poder hablar de cretino en esta nueva sección de Historia de las Palabras, José Luis Díaz, la idea de, bueno, esa expresión, ¿no? De háblame en cristiano, ¿no? Háblame en cristiano también, explícanos un poco el trasfondo que está también relacionado con el término que utilizamos, claro. Sí, es decir, exactamente. Usamos la palabra cristiano como un término general para referirnos a cualquier persona. Pero a mí me llama mucho la atención eso, y en la literatura española aparece mucho esa expresión de es un bendito, este es un bendito, ¿no? Casi con un sentido peyorativo, ¿no? Como si fuese una persona un poco retrasada, ¿no? Es un bendito. Pero fíjate también, por ejemplo, Miguel Delibes en la obra Los Santos Inocentes, o sea, la santidad, la idea, también es muy interesante eso, ¿no? Es decir, aparece como que ser bueno a veces es un poco tonto, ¿no? También, eso también nos lleva a esa reflexión, ¿no? Porque hay algo de eso también, ¿no? Un cristiano, pues bueno, es un pobre hombre que es
una cosa que nos hace reflexionar y un poco triste, pero es así. Creo que esta palabra que hemos elegido hoy es un tanto triste, pero también muestra cómo las palabras van evolucionando y su origen a veces no tiene nada que ver con el significado que tienen en un momento dado, ¿no? Sí, porque hoy en la actualidad, cuando llamas cretino a alguien, estás desde luego que desconoces totalmente ese sinónimo casi, ¿no? de cristiano en un principio y es un insulto incluso que tampoco está relacionado con ninguna enfermedad ni nada parecido, pero sino que hace alusión, corrígeme si me equivoco, claro, José Luis, al hecho de que un cretino es pues un mentiroso, una persona de casi de malvivir, de bueno, pues de todo, todo menos pero bonito, si buscamos, ¿no? la etimología de cretino no encontraremos ninguna justificación a esa idea de tonto, de mentiroso. Encontraremos simplemente el origen, que es este de cristiano, una persona normal que realmente en las montañas de los Alpes se utilizaba para definir a los pobres que estaban afectados del bocio. El bocio, como lo mismo que encontró, sabes que te recordarás que Alfonso XIII hizo un viaje a las Urdes, ¿no? Con Gregorio, y también se encontró con muchas personas con bocio, ¿no? Afortunadamente eso ya ha desaparecido, pero ocurría lo mismo. Zonas muy alejadas donde no llegaba el pescado y hoy en día ya realmente, como la sal está yodada en cualquier sitio, sea muy lejano del mar o no, se tome o no pescado, pues el tema del bocio o el goitre, que llaman los franceses, ha desaparecido. Así que propiamente no hay cretinos. Habrá otro tipo de cretinos, pero no los cretans del bocio, ¿eh? Desde luego, qué historia más interesante la que hemos descubierto en esta ocasión contigo, José Luis Díaz, palabrista, para hablar de esa historia de las palabras que nos traes cada poco tiempo aquí a Ser Historia, en la cadena Ser. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, pues a ti, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.